Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sesión más de la Academia Virtual JJGG. Esta es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Es una iniciativa cuyo propósito consiste en poder resolver las preguntas, las diferentes preguntas de los exámenes de admisión de San Marcos, todas en realidad las preguntas ubicadas en torno al tema de comunicación, habilidad verbal o simplemente lenguaje. En esta ocasión, nosotros vamos, antes, por supuesto, antes de resolver las preguntas, necesitamos una especie de background, un marco conceptual, un marco teórico, poder discutir un poco algunos conceptos que tengan que ver con lo que vamos a resolver luego, que es la segunda parte de esta sesión. Hemos identificado en ese sentido que las preguntas de admisión contemplan también este tema, que es el tema de la sesión 17, signos de puntuación y particularmente el uso de la coma. Hay cierta cantidad de preguntas que tiene que ver con el uso de la coma. Entonces, nosotros, por esa razón, en primer término, vamos a conversar sobre este aspecto, ¿de acuerdo? Bienvenidos entonces a la sesión número 17, ¿de acuerdo? Una sesión vinculada con los signos de puntuación en general y de forma más particular con el uso de la coma. Bien, vamos a empezar entonces en esta sesión, vamos a empezar a hablar acerca de algunos aspectos que tienen que ver justamente con este uso. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es la coma, de qué hablamos cuando hablamos de coma, y una primera idea que nosotros podemos tener en cuenta es que la coma es un signo de puntuación, como lo es el punto y coma o los dos puntos. ¿De acuerdo? Esa es una primera idea. La coma es un signo de puntuación. Por otro lado, usamos la coma para delimitar unidades lingüísticas menores que el enunciado. Aquí, cuando se señala unidades lingüísticas menores que el enunciado, nos referimos a aquellas unidades que tienen una extensión menor que la oración. Bien, entonces, el enunciado se puede entender de esa forma como una unidad lingüística que tiene una extensión menor que la oración, ¿no? Dicho esto, vamos a destacar esta parte. ¿De acuerdo? Dice delimitar unidades lingüísticas menores que el enunciado. Esto vamos a colocarlo de verde. Cuando hablamos de la coma, hablamos de un signo de puntuación por una parte y por otro lado hablamos de un signo que nos permite delimitar, nos permite establecer fronteras en relación a unidades lingüísticas menores que el enunciado. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el primer ejemplo, aunque no te guste, tendrás que hacerlo. ¿Verdad? Acá hay una coma. Hay una coma que la estamos marcando o la estamos destacando en verde. Hay una coma que está separando unidades lingüísticas menores que el enunciado. Por enunciado aquí vamos a entender oración. Entonces, cuando uno dice, aunque no te guste, coma, tendrás que hacerlo. Entonces, nos permite delimitar, establecer fronteras, límites entre unidades lingüísticas menores que el enunciado. Por supuesto, estas unidades lingüísticas pueden ser frases como aunque no te guste o tendrás que hacerlo, ¿no? Pueden ser en ese sentido frases o podrían ser también palabras. Estas unidades lingüísticas que estarían separadas por comas, pueden ser también palabras. Si ustedes se fijan en B, dice David, el ingeniero no ha venido hoy. Pues yo aquí también estoy usando comas para nuevamente delimitar unidades lingüísticas menores que el enunciado. Aquí, esto que es menor que el enunciado, estamos hablando de
palabras. Pero vamos a ver con más detalle para qué usamos la coma. Hay algunos usos a través de los cuales podemos ver claramente cómo se usa la coma. Entonces, si ustedes se fijan, hay un primer uso que vamos a denominar la coma enumerativa. ¿De acuerdo? Y dice aquí, la coma enumerativa se usa para separar elementos de una enumeración. Esto es muy importante. O sea, esto quiere decir que la coma la usamos en este primer sentido para separar elementos. Cuando empezamos a numerar o a enumerar 1, 2, 3, todos esos elementos que forman parte de una enumeración están separados por una coma. Si nosotros vemos, hay tres ejemplos aquí, tres ejemplos en los que hemos usado la coma con este primer propósito. Por ejemplo, compré manzanas, ¿no? Cuando uno dice compré manzanas, coma, ¿no es cierto? Compré manzanas, coma, peras, coma, plátanos y naranjas. Aquí hay una serie de elementos que en este caso son elementos que forman parte de la categoría de las frutas. Manzanas, peras, plátanos y naranjas. Para separar estos elementos que constituyen una enumeración, es como si dijéramos compré uno, 2, 3, 4, 5, o puede ser al revés, ¿no? Al revés en el sentido de que no son números sino letras. Compré A, B, C, D. Todos esos elementos que forman parte de una especie de lista van introducidos y separados por una coma, como hemos podido verlo en el primer ejemplo. En el ejemplo número 2 ocurre lo mismo, estudiamos física, matemáticas, historia y literatura. Aquí también ocurre lo mismo. Estamos usando la coma para separar elementos que forman parte de una lista. A eso le denominamos entonces la coma enumerativa, ¿ya? Un uso de la coma para separar elementos de una enumeración. De la misma forma ocurren tres, vi a Juan, a Marta, a Carlos y a Lucía. Es exactamente igual. Entonces, vamos a ir separando este empleo de la coma en verde. Por supuesto, no es la única coma, también podemos hablar de una coma explicativa, y esta coma la utilizamos para añadir una especie de explicación. Cuando nosotros queremos añadir en el enunciado una explicación, una nota aclaratoria, algún inciso, cuando queremos insertar algo que nos permita esclarecer un poco más, pero siempre va a ser una nota, o sea, la coma explicativa se utiliza en forma de inciso, cuando aporta información adicional. Si ustedes se fijan en 4, el ejemplo que hemos colocado en 4, dice aquí, mi hermano, el mayor de todos, se va a casar. Entonces, cuando uno dice mi hermano, ¿no? No, probablemente esta persona tenga varios hermanos, digamos, puede ser digamos, el primogénito, puede ser el que vino luego el primogénito, puede ser el último, puede ser el del medio, en fin, esta persona en este contexto tuvo varios hermanos. Entonces, para especificar, digamos, para explicar, aclarar o introducir una pequeña nota aclaratoria de qué hermano, es que se introduce un inciso, una nota aclaratoria, que es el mayor de todos. Y como es una nota aclaratoria, va entre comas. Ese es otro uso de las comas. Las utilizamos también para añadir incisos, ¿de acuerdo? Notas aclaratorias. Es como 5, ¿no? En 5 dice Juan, el que siempre llega tarde, dice aquí. Entonces, esta estructura o esta cláusula, esta proposición, el que siempre llega tarde, es un inciso. Y como dice aquí, toda vez que nosotros introduzcamos un inciso,
una explicación pequeña, una nota aclaratoria, va entre comas. De la misma manera ocurre en 6. Dice aquí en 6, la película, una de mis favoritas, ¿no es cierto? La película, una de mis favoritas, empezó a las 8. Una de mis favoritas. Claro, probablemente esta persona tiene varias películas que le son de su agrado. Varias, no una. Sin embargo, la que empezó a las 8, que es la que esta persona está aclarando, es una de sus favoritas. Ese es el inciso. Y en tanto inciso va entre comas. A esto se le denominamos la coma explicativa. Hay otro tipo de coma, vamos a decir que es la coma vocativa. Y cuando hablamos de esta coma, la usamos básicamente para apelar a una persona o animal. Por ejemplo, ¿no? Uno puede decir, Marta, ven aquí. Entonces, en esta oración, Marta, ven aquí, nosotros queremos que alguien venga, se movilice. Y evidentemente esta oración está dirigida a una persona. Esa persona es Marta. Pero la coma vocativa la usamos cuando queremos dirigirnos a una persona y queremos que esa persona lleve a cabo una acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice Marta, ven aquí, lo que queremos es que Marta venga hacia donde nosotros estamos, ¿no? Cuando eso ocurre, cuando utilizamos la coma en este sentido, separamos mediante una coma a quien nos estamos dirigiendo de lo que queremos que esa persona realice. En otras palabras, estamos delimitando a quién nos dirigimos y qué queremos que esa persona haga. En 7, Marta, coma, ven aquí. O por ejemplo en 8, oye Juan, ¿no? Aquí vamos a decir que Juan, ¿no? Oye Juan, vamos a decir que Juan es o sea, es la persona a la cual estamos evocando, ¿no? O por ejemplo, doctor, ¿me podría ayudar con eso? Es una pregunta dirigida al médico, ¿no? Ahora, nosotros estamos diciendo que esta coma vocativa se usa para apelar o para generar una apelación directa a una persona o animal. Claro, porque Marta, ven aquí, pero uno diría en 7, por ejemplo, bueno, puede ser Marta o puede ser María, ¿no? María o Marta. Para estos efectos es lo mismo. Sin embargo, el referente de María puede ser una persona, ¿de acuerdo? El referente de María puede ser una persona, pero podría ser también un animal. Nosotros a los animales también los interpelamos, ¿no? Por ejemplo, nuestra mascota, digamos un perro, se puede llamar Fido. Fido, ven aquí, Fido, ¿no? O sea, ahí también hay una coma vocativa. Por esa razón dice aquí, se usa para separar un vocativo o apelación directa a una persona o animal. Porque la entidad a la cual nos dirigimos, es decir, aquella a la cual estamos apelando para decir algo, puede ser una persona o puede ser un animal también. Bueno, esa es la coma vocativa, ¿de acuerdo? Otro tipo de coma es la coma denominada elíptica. Esta es la denominada coma elíptica. ¿Qué es lo que ocurre con esta coma? Dice aquí, se utiliza cuando se omite una parte de la oración que se sobreentiende por el contexto. Ajá. Se omite una parte de la oración.
Es decir, cuando en la oración yo omita una palabra que está sobreentendida para dar a entender que esa palabra ha sido omitida, utilizamos la coma. Esta palabra es un verbo, ¿no? Si ustedes se fijan en 10, dice yo prefiero el rojo, ¿no? Es una persona que dice yo prefiero el color rojo. Y esa misma persona que se dirige a alguien le dice yo prefiero el rojo, tú el azul. O sea, lo que esa persona en realidad quiere decir es yo prefiero el rojo, tú prefieres el azul. Pero eh, el, como el verbo preferir está siendo usado, ¿no? Por segunda vez, esa segunda vez está ya sobreentendido. Yo prefiero el rojo, tú prefieres el azul. Como es un mismo enunciado, ¿de acuerdo? Como es un mismo enunciado, la segunda vez que se emplea el verbo preferir está ya, esa segunda vez está sobreentendido. Entonces, en estos casos, como es una palabra que está sobreentendida, la eliminamos, la quitamos del enunciado. Ahora, en la escritura, para decir que ahí está el verbo o estuvo el verbo, colocamos una coma. Yo prefiero el rojo, tú el azul. Esa coma no es otra cosa que el verbo que ha sido omitido. Lo propio ocurre en 11. María estudia en la universidad y Juan en el instituto. O sea, entendemos que tanto María como Juan estudian, ambos. Uno en la universidad y el otro en el instituto. Entonces, esa coma nuevamente da a entender un verbo. En la escritura, por supuesto, porque cuando uno habla, no estamos diciendo María estudia en la universidad, Juan, coma, en el instituto. En la oralidad eso está sobreentendido. Pero en la escritura se ha creído por conveniente colocar una coma para dar a entender ahí que ahí hubo un verbo. Así, en 12 dice aquí, él canta muy bien, su hermano, excelente. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? La coma implica un verbo. Entonces, cuando uno dice yo prefiero el rojo, tú el azul, esa coma representa una forma del verbo preferir. Y lo mismo en 11, María estudia en la universidad, Juan en el instituto, esa coma representa también una forma del verbo estudiar. Y de manera análoga ocurre con 12, ¿no? Él canta muy bien, su hermano excelente. Esta es la coma elíptica entonces. Es una coma que marca la elisión del verbo y lo hace entender a la luz de la escritura. Luego, tenemos aquí la coma hiperbática. Se emplea cuando se altera el orden lógico de los elementos dentro de la oración para enfatizar. Entonces, toda vez que nosotros eh, podamos identificar que, digamos, hay un elemento que ha sido alterado, es decir, un elemento que, por ejemplo, va al final y luego figura al principio, vamos a colocar una coma luego de ese elemento. Vamos a destacar aquí la coma hiperbática, vamos a destacar acá en verde, se altera el orden lógico de los elementos. Esa es la idea clave. A la escuela, como siempre, llegó tarde. Entonces, lo que ha sido alterado aquí, en primer lugar, vamos a decir a la escuela. A la escuela es un circunstancial de lugar, ¿no es cierto? Introducido por una frase preposicional cabezada por la preposición a. Luego viene, claro, una frase nominal, la escuela, ¿no? Cuyo núcleo es un nombre, escuela. Entonces, lo que tenemos aquí es que
eso que está en verde, a la escuela, normalmente eso ocurre al final, ¿no? Entonces, uno podría decir, como siempre, llegó tarde a la escuela. Ahora, no solamente es a la escuela, también es como siempre. O sea, en realidad, el orden natural, por así decirlo, inalterable, podría ser llegó tarde, como siempre, entre comas, a la escuela. Pero como a la escuela va al final y luego aquí aparece al principio, entonces para dar cuenta de que se ha movido, digámoslo así, de derecha a izquierda, desde el final hacia el principio, le colocamos una coma, para indicar que ese elemento normalmente no va en esa posición, sino va hacia el final. 14. Dice, a ti, querido amigo, te debo todo. Aquí ocurre lo mismo. Ese a ti normalmente va al final, pero como se le ha movido, le colocamos una coma. Igual en 15. Delante de todos, sin vergüenza, habló el presidente. Aquí ocurre también igual. Delante de todos es es una estructura que va al final, pero como se ha alterado ese orden lógico de los elementos, o sea, lo hemos desplazado del final al principio, va con una coma luego, ¿no? A esto le llamamos la coma hiperbática. Luego dice aquí, coma como nexo gramatical. Se usa para separar oraciones. Ajá. Vamos a sacar entonces aquí oraciones. Se usa para separar oraciones o elementos dentro de una misma oración, especialmente con nexos. O elementos dentro de una misma oración. A ver, vamos con el ejemplo en 16. Dice, estudió toda la noche, pero no aprobó el examen. Aquí la coma está separando oraciones. Porque estamos frente a dos oraciones. Una primera oración es estudió toda la noche y la oración siguiente es no aprobó el examen. Y por supuesto, claro, si quisiéramos verlo sintácticamente, estamos frente a una oración compuesta, ¿no es cierto? Una oración compuesta coordinada. Estudió toda la noche, pero no aprobó el examen. Pero son dos cláusulas, ¿no? Son dos cláusulas. Entonces aquí nuevamente utilizamos la coma para separar oraciones. En 16. En 17 dice, quería salir. Allí también hay una oración, aunque estaba lloviendo. Pues ahí hay otra oración. Entonces separamos también las oraciones con este uso, ¿no? O en 18, estudió mucho, sin embargo, no logró comprender todo. Estamos usando también las comas aquí, ¿no? Entonces, como hemos visto, el uso de la coma se puede utilizar para separar elementos dentro de una lista, puede usarse también indicar, em, para indicar o para introducir una nota aclaratoria, una nota eh, explicativa que va entre comas, la nota, ¿no? Puede también usarse para distinguir la persona a la cual nos estamos dirigiendo de lo que queremos que esa persona haga, realice o escuche, ¿no? Por supuesto, la coma puede ser usada también para indicar que en esa posición estuvo un verbo, ¿no? Y que se sobreentiende qué verbo es, además. Está la coma hiperbática, que la usamos
para mostrar que el orden lógico de los elementos ha sido alterado. Algo que normalmente va al final, por ejemplo, los circunstanciales, han sido movidos al inicio de los enunciados, entonces se coloca una coma. Coma también se coloca cuando establecemos fronteras entre cláusulas o oraciones que forman parte de un mismo enunciado, ¿no? Como los que hemos visto en esta ocasión. Muy bien, vamos a dejar de compartir pantalla y ahora vamos nosotros a compartir pantalla, pero más bien de las preguntas de los exámenes de admisión, ¿de acuerdo? Vamos a verificar, en principio, que estemos compartiendo correctamente la información. Recordar, pues, que estas son preguntas de los exámenes de admisión de San Marcos, preguntas que se ubican, o exámenes y preguntas también que están ubicados en un rango desde el 2011 al 2024, ¿ya? Em, Bien, vamos a empezar a resolver con esta teoría que hemos visto un poco, ¿no? Sobre el uso de la coma. Y hay que recordar además aquí algo muy, muy importante, ¿de acuerdo? Como parte de esta iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Eh, en los exámenes de admisión, cuando viene el uso de la coma, siempre viene acompañado de otros usos. Por supuesto, nosotros vamos a hablar de los signos de puntuación en cuanto al punto y coma y a los dos puntos, los vamos a hablar eh, en la sesión siguiente, es decir, en la sesión número 18. Aquí vamos a centrarnos en explicar por qué las respuestas correctas son aquellas, pero desde el punto de vista de la coma. Vamos a dar también algunas luces, probablemente, ¿ya? Vamos a dar algunas luces, algunas pistas sobre cómo se usan los otros puntos, porque definitivamente también vienen aquí. Pero, o sea, en esta sesión vamos a dar algunas luces, porque en la sesión siguiente ya vamos a dar una explicación sobre esos otros signos de puntuación, ¿de acuerdo? Sobre esos otros signos de puntuación que vendrían a ser el punto y coma, los dos puntos, el punto y seguido y el punto final. Entonces, ahora vamos a centrarnos en la coma, en explicar por qué las respuestas correctas lo son y por qué aquellas que no lo son desde la perspectiva del uso de la coma. Empezamos entonces con esta resolución de preguntas de los exámenes de admisión anteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A ver, dice aquí, siempre también tengan en cuenta que cuando resolvemos preguntas de los exámenes de admisión o cuando vayamos a resolver las preguntas de los exámenes futuros, siempre en cuanto a puntuación nos va a pedir que escojamos aquella que es correcta. Entonces vamos a empezar. Dice aquí, baladas, cumbias y salsa. Esa es la música que gusta a la gente, pero la juventud actual, el pop, el perreo, ¿no? El pop, el perreo y el rap. Aquí ocurre algo, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes, pop, el pop y el perreo. Son dos elementos que forman parte de una lista, pero no están separados. O sea, el pop y el perreo deberían estar separados por una coma. Pero como no es así, es un error, entonces yo ante ese error descarto. Descarto esa alternativa. Vamos a colocarlo en rojo y en mayúsculas para que sea un poquito más visible. Bien, estamos descartando A porque no hay una coma entre el pop y el perreo, y sería una coma enumerativa, porque son elementos que forman parte de una lista, como lo es el rap, ¿de acuerdo? B si es correcto, ¿no? Baladas, cumbias y salsa, luego dice es la música que gusta a la gente, pero a la juventud actual, el pop, ¿no? Entonces, aquí falta una coma aquí y también falta una coma en actual, en A. B sí es correcto.
Ahora vamos a ver por qué C no lo es. Dice baladas, cumbias y salsa. Eh, Aquí el problema es esta coma. Esa coma es el problema. Porque esa coma no es, porque esa coma no es una coma enumerativa. Vamos a decir que tampoco es una coma hiperbática, no es una coma elíptica, o sea, no hay un uso que justifique la coma en C, la primera coma. Y luego dice, esa es la música que le gusta a la gente, ¿no? Pero a la juventud actual. Ahora, bueno, aquí puede ser, pero principalmente en C, esa coma no se ajusta a los usos que hemos visto, no es enumerativa, no es hiperbática, no es explicativa, o sea, no constituye un uso correcto allí, ¿no? Por esa razón, marcamos esa respuesta como incorrecta. O sea, estamos descartando, ¿no? Baladas, cumbia y salsa, aquí igual, aquí igual, ¿no? Entonces, descartamos. Bien, baladas, cumbias y salsa igual. Esa es la música que, y aquí también, no solo por eso, sino también por este otro símbolo que está aquí, ¿no? Entonces, por esa razón la respuesta correcta es B. La siguiente dice, a ver, Elsa es de carácter fuerte, pero suele ser amable. Está bien, ¿no? Porque está separando dos oraciones o dos cláusulas. Elsa es de carácter fuerte, pero suele ser amable. Eso está bien. Ahora, B, ¿por qué no es correcto? Dice, en esa esquina están peleando dos muchachos. Y aquí se usa el punto y coma. Nosotros hemos visto que en cuanto a la coma hiperbática, que es la que corresponde ahí, ocurre cuando tú alteras el orden de ciertos elementos. O sea, lo normal, por así decirlo, sería decir, están peleando dos muchachos en esa esquina. Pero como aquí se ha alterado el orden y decimos en esa esquina están peleando dos muchachos, debería haber una coma, que es la coma hiperbática. Pero como no está, o sea, colocan punto y coma, es una respuesta incorrecta. Ya lo saben, dice aquí, estimados amigos, no pierdan el tiempo. Ahora, estimados amigos es el vocativo, ¿no? Claro, porque tú dices, ya lo saben. Inmediatamente preguntas a quiénes te refieres o a quiénes estás refiriendo. Eso debería estar entre comas. Como no lo está, descartada. Los lapiceros, las reglas y los plumones están sobre la mesa. Esta coma que está aquí no se ajusta a ninguna que nosotros hayamos visto. Pues nosotros hemos visto que las comas se utilizan para separar elementos, para mostrar que el elemento dentro de una oración ha sido alterado en cuanto al orden, para introducir un inciso, pero esta coma que está aquí en D, en la letra D, no se ajusta, o sea, no tiene sentido, incorrecto. Los varones fueron al estadio. Ahora, está todo bien, salvo por esta coma entre sujeto y verbo. Entre sujeto y verbo, aclaremos algo. Entre sujeto y verbo no va coma, ¿no? Salvo ciertas excepciones, pero este no es el caso. Los varones, coma, fueron al estadio. No tiene sentido eso. No, además no se ajusta a los usos que hemos visto en la parte teórica. O sea, no hay forma de justificar esa coma mediante una enumeración, mediante la alteración del orden lógico de los elementos. No existe esa coma en E, ¿no? Entonces, por esa razón, la respuesta correcta es A. Ahora vamos a ver qué ocurre en el siguiente ejercicio. Dice, Juana era de carácter fuerte, aunque solía ser amable. Bueno, aquí nuevamente, ya para
Ah, ya. Eh, Nuevamente, para poder entender mejor, dice Juana era de carácter fuerte, aunque solía ser amable. Ahora, Juana era. Uno podría decir, oye, pero está bien, Juana, ¿no? Juana. Lo que pasa es que cuando tú dices Juana era de carácter fuerte, no te estás refiriendo a Juana. Claro, el referente de la oración es Juana. Sin embargo, cuando tú dices Juana era, no es que, o sea, no la estás llamando a Juana para decirle era de carácter fuerte. Simplemente estás afirmando algo sobre Juana. Entonces esa coma no tiene sentido aquí. En cambio, B dice, dice aquí, díselo a tu psiquiatra, pero omite los detalles. Está bien la coma. Separa oraciones. C. Los búhos, los ratones, los zancudos salen en la noche. La última coma es el problema, porque si vamos a usar la coma para enumerar, luego de los zancudos no hay nada más que enumerar. Entonces es incorrecto. En D dice, a pesar de su corta edad, esa coma en a pesar coma de, no hay razón que justifique esa coma. No es hiperbática, no es enumerativa, no es explicativa, o sea, no existe. Elsa trabaja en una empresa y estudia en un instituto. Y coma, esa coma tampoco, según hemos podido ver, no está justificada, o sea, no corresponde nuevamente ni a una coma enumerativa, ni explicativa, ni hiperbática, ni elíptica, o sea, simplemente no va la coma, descartado. Ahora dice, indique el número de comas que debe conllevar el siguiente enunciado. Estoy contento, Alberto. Aquí en Alberto hay una coma. A ver, acá hay una, acá hay dos, por tu nombramiento. Te informo que Carmen estudiará biología y Juan, aquí hay tres, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, una, ¿no? Estoy contento, Alberto, o sea, Alberto entre comas, ¿no? Ahí hay dos ya, porque hay un vocativo en el medio. Te informo, estoy contento, Alberto, o sea, a quien yo me estoy dirigiendo, por tu nombramiento. Te informo que Carmen estudiará biología y Juan, se supone, ¿no? Y Juan estudiará, pero hay una coma que ha sido omitida, que es la coma elíptica, Juan, coma, o sea, coma número 3 medicina. Entonces, por esa razón, la respuesta correcta es A, 3 y no las demás. Bien, siguiente pregunta. Nos piden que identifiquemos qué es lo que se requiere colocar en el enunciado antes de que los guardias se dieran cuenta, ¿no? Antes de los que los guardias se dieron cuenta, coma, ahí va una coma, ¿no? Peluquín, coma, aquel joven delincuente ya se había fugado con rumbo desconocido. Entonces ahí va otra coma, ¿no? Son tres, por esa razón la respuesta correcta es 56. ¿Ya? Son tres. Pero vamos, para no alterar el ejercicio, vamos a
Ya está. Ya. Siguiente pregunta. Dice aquí, indique la alternativa donde se ha empleado la coma correctamente. O sea, que donde no haya sido empleada correctamente, nosotros descartamos. Por ejemplo, muchos policías son destacados, ya aquí, muchos policías, esta coma entre sujeto y verbo, descartada. María se encontraba muy triste. Pedro muy alegre. Aquí, esta coma delante de Pedro o antes que Pedro no corresponde. No se ajusta a lo que hemos visto. Debería ser punto y coma, pero en principio no debería haber coma. No hay un uso que lo justifique. Luego de un largo recorrido, llegué a tu casa, Ana. Aquí, antes de Ana, debería haber una coma, que es la coma evocativo, porque Ana es la persona a la cual nos estamos dirigiendo nosotros aquí. Gonzalo, nuestro mejor amigo, viajará a Amazonas. Está bien. Me parece Francisca, Francisca entre comas, es un vocativo. Ahora, siguiente pregunta. Dice aquí, marque la alternativa que denota correcto empleo de la coma. Olga, la pelirroja va entre comas, porque es un inciso. Vamos a ponerlo en negro, ¿ya? Para indicar que está mal. En el taller, en el taller aquí, esta coma que está separando el determinante del sustantivo también no existe. O sea, no hay manera de decir esa coma es correcta porque es enumerativa, es explicativa, es hiperbática, es nexo gramatical. O sea, no hay forma de justificarla, según lo que hemos visto. Entonces, no descartada. En cambio, Juan, Sofía y Julieta fueron al cine. Esa coma sí, porque la estamos utilizando para separar elementos dentro de una lista, que en este caso la lista son nombres de personas. En D, dijo la verdad, pero no, esa coma también no hay forma de justificar esa coma. Esa coma no va allí, va delante de la conjunción cuando decíamos que la coma nexo gramatical nos permite separar oraciones, ¿verdad? Entonces ahí hay un error. Ahora, ella nació en Arequipa, Rosa en Tacna. Aquí también, ¿no? Nació es. Aquí debería estar la coma elíptica, pero no hay. ¿De acuerdo? Siguiente dice, ¿cuál de los siguientes enunciados está bien puntuado? A ver, em, vamos a ver cuáles sí, cuáles no. Si no hubiera llegado a la isla, coma, ¿no? Porque ahí hay una coma hiperbática, ¿no? Por un lado. Por otro lado, esta coma que está por acá también no tiene sentido, ¿no? Esos problemas debes resolverlos con él. Ya. Ahora, coma entre sujeto y verbo, tampoco. Ya hemos hablado que la coma entre sujeto y verbo no se ajusta a los usos que nosotros hemos visto en esta sesión. La señora cocina, ahora, la señora cocina riquísimo. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué colocamos coma entre sujeto y verbo? Eso no existe, entonces descartamos. Bien, aun cuando deje de verte, está bien, nunca dejaré de escribirte. La niña bailaba nuevamente. ¿Por qué la coma entre sujeto y verbo? Eso no se ajusta a lo que hemos visto. Por esa razón, la respuesta correcta es D. Y solo D. Ahora, dice aquí, en el título Vallejiano, España, aparte de mí, este cáliz. Aparte de mí, este cáliz. La coma se justifica por ser de tipo apositivo no es, incidental tampoco, es vocativo. España, aparte de mí, este cáliz. Es claro, nos estamos dirigiendo, eh,
O sea, en principio estamos personificando un lugar, ¿no es cierto? Es como si le dijéramos a una persona, José, aparte de mí, o haz aparte de mí. O sea, es como si le diéramos una indicación a una persona. Y es una coma evocativo. Por esa razón, no son correctas A, B, D y E. Y la forma realmente correcta es C. Ahora, es como si dijéramos también, ¿no? María, eh, aparte de mí, este sentimiento de tristeza, ¿no? Estamos diciendo, María, hazme feliz, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Nos piden que en el enunciado, dice aquí, sobre la base de diversas investigaciones, Del Valle reconstruyó la zona donde se ubicó el último reino inca. La coma utilizada es reconocida como, sobre la base de diversas investigaciones, es una coma hiperbática. No puede ser explicativa porque recordemos que la coma hiperbática normalmente, bueno, más que normalmente, la coma hiperbática ocurre cuando se altera el orden lógico de los elementos dentro de la oración. Y esta estructura, sobre la base de diversas investigaciones, es es una estructura, es un circunstancial que va al final, pero aquí está al principio, entonces se ha alterado su orden. Y para mostrar ello en la escritura hay que usar una coma. Entonces, ¿cuál es el uso? Es la coma hiperbática. Siguiente, dice aquí, el uso adecuado, bueno, dice aquí, facilita la comprensión de un texto. Cuantifique las comas que corresponden al siguiente texto. Desde una hacienda de Surco, aquí hay una coma, el niño Julio Escobar, ¿no? Vendedor de periódicos, aquí y hay tres. Vendedor de periódicos entre comas, hay tres. Y desde una hacienda de Surco hay una, ¿no? O sea, hasta el momento hay tres, ¿no? Desde una hacienda de Surco, coma, ¿no? El niño Julio Escobar, vendedor de periódicos, tres, se convirtió en vigía de las tropas peruanas. Coma. Aquí hay otra. ¿Por qué estamos separando oraciones? La respuesta es 4. ¿De acuerdo? La respuesta es 4. Siguiente pregunta, dice aquí, en el texto, la mamá de Franklin, una mujer muy estricta y disciplinada, le dijo a su hijo, por favor no salgas hoy. El número de comas omitidas es, a ver, la mamá de Franklin, una mujer muy estricta y disciplinada, eso entre comas, o sea, aquí hay dos, le dijo a su hijo, por favor, o sea, por favor, coma, ¿no? No salgas hoy. Entonces hay tres. Siguiente dice, considerando que los signos de puntuación permiten ordenar los constituyentes sintácticos en el texto escrito, seleccione la opción donde el uso de la coma es correcto. Tenemos la tendencia a deshacernos del dolor. Esta coma no a conservarlo, no se ajusta a los usos. O sea, no es enumerativa, hiperbática, explicativa, no es simplemente. B, mientras aquí tampoco está coma, no hay forma de justificarla. C dice, acumular más y más objetos no te libera, sino coma. Esa coma tampoco. En realidad la coma va antes, como hemos visto, para separar oraciones. Entonces la respuesta correcta es D, ¿no? El nuevo director designará el señor Díaz y el nuevo director, está bien, ¿no? Entre comas, ¿no? Luego nos pide en la siguiente pregunta que señalemos la opción en la que las reglas de uso de este signo se han aplicado correctamente. Sinceramente, Luis, el vocativo, ¿no? Deseo lo mejor, o sea, eso está bien. Ahora, ¿por qué las demás no? Todos los chicos que salieron no volvieron. Esa coma en B, sujeto
y verbo no tiene sentido. No se puede justificar, ¿no? Bien, ahora, han planteado geranios, pero no los pero antes de pero sí está bien, porque lo hemos visto para separar oraciones, pero luego de pero no tiene sentido la coma. Ya. Ahora, D dice, a ellos que se jubilaron, no les han pagado, a ellos, coma, sería, ¿no? Que se jubilaron. Ahí, a ellos, ¿no? Para especificar quiénes son ellos, pues, ¿no? Debería haber una coma ahí. Además que es hiperbática también. Siguiente pregunta. Dice, hay que relacionar correctamente la columna que presenta usos de este signo con sus respectivos tipos. Por ejemplo, uno dice, todos opinaron, muchacho, que tu padre fue un gran amigo. Todos opinaron, muchacho, aquí muchacho es eh, vocativo, ¿no? Porque se dirige a él, ¿no? Y vocativo es B. Luego dice aquí, ante las nuevas evidencias, el juez aplazó la fecha del fallo, ¿no? Aquí es hiperbática. E hiperbática es C. Ante las nuevas evidencias, porque eso debería ir al final, pero como se le ha puesto al principio, entonces hay una coma hiperbática. Luis aprendió rápido a patinar sobre hielo, pero no le gustó. Conjuntiva, ¿no? Es la coma que se denomina conjuntiva o nexo gramatical, como también suele decirse. Entonces, BSA es la letra D, tiene esa respuesta. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, en el texto anterior, las comas empleadas son de índole y nos dan, a ver, el profesor Steiner dice, pormenoriza con su grado intelectual de costumbre, y ese es un inciso, ¿no? Una supuesta ley histórica según la cual en cada época también es otro inciso, ¿no? ¿Recuerdan cuando veíamos esto en relación a la coma explicativa? La cuota de talento creativo se concentra por razones misteriosas. Entonces ya no sigamos analizando más porque lo que estamos viendo aquí es que todos son incisos. Entonces, ¿cuál es la coma empleada o qué uso? Es la coma explicativa. No puede ser elíptica porque no estamos borrando verbos. Tampoco puede ser apositiva, ¿no? Y no puede ser hiperbática, además, porque no estamos alterando aquí elementos. Por esa razón es la C coma explicativa. Ahora, el siguiente ejercicio dice aquí, marque la opción en la que hay coma hiperbática. Si tuviera dinero, compraría un automóvil. ¿Cuál es el elemento en A que ha sido alterado? Si tuviera dinero. Eso debería ir al final, pero como ha sido alterado, ahí marcamos con una coma hiperbática. O sea, eso hace que A sea una respuesta correcta. Ahora, ¿por qué las demás no lo son? Dice, Ricardo es médico, Juan ingeniero civil. Porque B, por ejemplo, es una coma elíptica. B es elíptica. Mi padre compró camisas, polos, esta es enumerativa. Te sugiero, Nicanor, esta es vocativa. Ella, quien es mi vecina, esta es explicativa. Entonces, todo eso hace que la única respuesta posible sea la primera, A. Siguiente, dice aquí, nos pide, dice, selecciona el enunciado que exhibe uso incorrecto de la coma. Aquí ya nos piden algo distinto. Uso incorrecto de la coma. Entonces, donde yo detecte un error, esa es la respuesta correcta. Este simio nunca llegó a desarrollar capacidades lingüísticas impresionantes. Ajá, esa A, esa A no está justificada. Entonces,
esa A, como no está justo, o sea, delante de la preposición a hay una coma. Nunca llegó coma a. O sea, no hay justificación para colocar coma. Entonces, esa es la respuesta correcta. Eso quiere decir que las demás deben ser correctas, porque nos piden que identifiquemos el uso incorrecto de la coma. Y a ortográficamente está mal. Pero como nos piden que identifiquemos eso que ortográficamente está mal, entonces a es la respuesta correcta. Por supuesto, las demás deben ser ortográficamente adecuadas, ¿no? Por ejemplo, B está bien, C es también, D de la misma forma y E igual, ¿no? O sea, no hay algo que nos diga que son incorrectas. Siguiente pregunta, dice aquí, señala el tipo de coma empleada en el siguiente texto. De haber sabido que viajabas, es hiperbática. Enumerativa no, porque no hay elementos. Explicativa tampoco, porque no hay una explicación. Conjuntiva, no se separan oraciones. Más bien dice, de haber sabido que viajaba, se acompañaba. Eh, es hiperbática, porque de haber sabido que eso va al final, pero se ha antepuesto a todo el enunciado, por lo tanto es una coma hiperbática. Entonces la respuesta correcta es hiperbática. Ahora, no puede ser vocativa tampoco. Noten ustedes, no puede ser vocativa porque no nos estamos dirigiendo a alguien, ¿ya? Siguiente pregunta dice aquí, marque la opción que presenta uso correcto de los signos de puntuación. Leo, ¿ya te compraste lo que te encargué? ¿Ya compraste lo que te encargué? Eso es correcto porque estamos separando el vocativo de lo que queremos preguntarle, decirle o afirmarle a la persona a la cual nos estamos dirigiendo. O sea, se separan dos estructuras. Está bien la coma. Ahora, en B, no, Arturo, ¿no? Dice aquí, Arturo, dime, aquí no, ¿no? No, no es correcto, ¿no? Aquí no es correcto porque aquí la coma no tiene sentido esa coma, no se ajusta a los usos que hemos visto. En C, dice aquí, Aníbal, en realidad, dice aquí, Aníbal, ¿trajiste tus zapatillas blancas? La pregunta debería, abarca desde el nombre, ¿no? Aníbal, o sea, signo de interrogación, Aníbal, coma, ¿trajiste tus zapatillas? ¿No? Entonces, no es correcto. D, ¿por qué te escapaste ayer, Antonio? Aquí debería ser una coma, porque Antonio es un vocativo. ¿Por qué te escapaste ayer, coma, Antonio, que es la persona a la cual nos dirigimos? Pregúntale cómo fue, pregúntale, ¿no es cierto? Coma, ¿cómo fue su exposición? Incorrecto, entonces. Siguiente, dice aquí, de acuerdo con esta afirmación, señale la opción que presenta uso correcto de los signos. Siempre, por lo general, nos van a pedir, estudiantes, siempre nos van a pedir en los exámenes de admisión que nosotros indiquemos cuál es la opción correcta, salvo algunos ejercicios que nos piden lo contrario, ¿no? Pero por lo general nos van a pedir eso. Ahora, cuando nosotros damos los exámenes de admisión, tenemos que ser bastante rápidos, ¿de acuerdo? Tenemos que ser bastante rápidos, porque el tiempo es una variable que puede afectar nuestro desempeño. Entonces, si aquí me piden que yo señale la opción correcta, primero vamos a ver por qué las que no lo son, no lo son. Colocarán las mariposas en un cuadro con vidrio, los restos fósiles en vitrinas grandes, algunos órganos de rumiantes en frascos. Aquí, en frascos. Aquí debe haber una coma elíptica, ¿no? Como ha habido antes, pero no la hay, o sea, adelante en frascos. Por esa razón yo descarto esa opción. Muchos extranjeros, aproximadamente 3.000, regresaron a su país durante este año, ¿no? Afirmó un representante del Ministerio del Interior. Aproximadamente aquí, aproximadamente coma. Como no hay coma, porque el orden lógico, digamos, sería 3.000 aproximadamente, ¿no? Entonces la descartamos. C sí es correcto.
Ahora, ¿por qué D no lo es? Algo malo le ha reclamado su jefe, pues la expresión de su rostro es diferente luego de la larga conversación que tuvieron. Punto y coma, aquí no va punto y coma. Ahí está el error. Va coma. Va coma porque es una coma conjuntiva, ¿no? O es una coma que separa oraciones. La primera de la segunda que constituye la razón de la primera, ¿no? Entonces descartamos. Ahora, ¿por qué la última? Dice, para verificar la diversidad de ecosistemas, ¿no? Consultó un libro del Ministerio de Educación, Minedu, o un mapa geográfico. Esa coma delante de la conjunción no va, entonces no se ajusta a lo que hemos visto. No es una coma enumerativa, explicativa, hiperbática, etcétera, ¿no? Bien, 43 dice aquí, marque la opción que presenta uso correcto de signos de puntuación. Nuevamente nos piden que marquemos los signos de puntuación. ¿De acuerdo? Veamos. Veamos. Bueno, esta ya la habíamos visto, pero vamos a verlo nuevamente con el propósito de refrendar aún más el por qué A es correcto, ¿no? Entonces, A es correcto porque está separando, o sea, porque está separando la persona a la cual nos dirigimos de lo que queremos que esa persona haga, ¿no? Que en este caso es que compre lo que le hemos encargado. Por esa razón, A es correcto. Ahora, B no es correcto porque dice Arturo, dime cómo pudiste hacer eso, ¿no? En principio debería ser a Arturo, digamos, dime, ¿de acuerdo? No debería haber una coma aquí, ¿de acuerdo? No debería haber una coma porque es una oración, no es exactamente una estructura vocativa. En C, Aníbal, traíste tus zapatillas blancas. Aquí sí es un poquito más distinto. Aquí sí debería haber una coma, pero o podríamos incluir el nombre dentro de la pregunta también. Pero aquí sí es diferente, ¿no? Es decir, en B no es un vocativo, ¿ah? Simplemente es Arturo hace eso, ¿no? Pero debería ser en marco de una pregunta, ¿no? D, ¿por qué te escapaste ayer, Antonio? Aquí sí nos referimos a Antonio, entonces debería haber una coma ahí vocativa. Pregúntale cómo, pregúntale, eh, no, pregúntale algo, ¿cierto? Entonces ahí debería haber una coma también. La respuesta correcta por eso es A. Bien, en la siguiente pregunta nos pide que identifiquemos también el uso adecuado, dice aquí, ¿no? Entonces, las orcas se alimentan de mamíferos. Todo está bien, salvo esta coma delante de la conjunción y. No tiene sentido. No se ajusta. No debería haber coma. La coma es para numerar o enumerar. Y ahí ya no estamos enumerando, ahí más bien estamos finalizando. B, está bien, ¿no? Desde la cárcel donde está recluido, el líder opositor dio una amplia entrevista, está bien. Desde otra posición, Alan Wagner eh, expresó su extrañeza. Aquí esa coma también no se justifica, ¿no? En política lo nuevo inexorablemente nacerá, lo viejo sucumbirá lentamente. En política, dice, coma, aquí debe haber, luego de en política debe haber una coma, pero como no la hay, hace que la opción sea incorrecta. La marca Perú se publicita, no sé cuál sea la razón para colocar una coma allí. Ahora, en la siguiente pregunta. El uso adecuado de los signos de puntuación facilita la comprensión del texto, dice. Elija la alternativa que presenta puntuación correcta. El economista dijo, coma, no hay, nuevamente, ahí no hay razón para colocar la coma. La coma en todo caso sería en aunque los precios están bajos.
dijo que, coma, que aunque los precios estén bajos, coma, esta situación, ahí de repente, pero no antes del qué, porque si no cortamos, además que no se ajusta a los usos que hemos visto. No es enumerativa, hiperbática, explicativa, conjuntiva, etcétera, ¿no? El economista dijo tampoco, esa coma no es una coma evocativo, ¿no? En cambio, en C sí está bien, el economista dijo que, coma, aunque los precios están bajos, coma de inciso o explicativa, esta situación no será permanente. El economista dijo D, que aunque los precios de esta situación, que aunque están bajos, aquí la coma, esa coma está en un lugar incorrecto, así que la marcamos como incorrecto. El economista dijo que aunque los precios están bajos, aquí también, ¿no? Luego de bajos debe haber una coma, pero no la hay, al igual que en D. Entonces, como no la hay, la marcamos como incorrecto. Marque la alternativa que presenta uso correcto de los signos de interrogación. Debe ser de puntuación, ¿no? Así que vamos a corregir aquí. Vamos a corregir, el Word seguramente corrige automáticamente, ¿no? A ver, ¿por qué hay tanta pobreza, ¿no? Si el Perú es un país extremadamente rico. Vamos a ver el uso de la coma, ¿ya? Vamos a ver el uso de la coma. Los últimos comicios electorales, a ver, vamos a decir en principio que ¿por qué hay tanta pobreza, ¿no? Vamos a decir que lo correcto sería esto, ¿no? Vamos a evaluarlo siempre desde la coma, ¿no? Uno pregunta, digamos que podríamos decir, ¿no? Podríamos decir lo siguiente. ¿Por qué hay tanta pobreza si el Perú es un país extremadamente rico? Bien, ¿por qué hay tanta pobreza si el Perú es un país excepcionalmente rico? Para poder, más bien, pensamos nosotros, ¿de acuerdo? A ver, esta pregunta en realidad no es de los signos de puntuación, sino es de los signos de interrogación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya, entonces aquí, a ver, interrogación, ya. Eh, Esta pregunta la vamos a dejar para la sesión porque en realidad tiene que ver, viéndolo bien, tiene que ver con los signos de interrogación. Esta pregunta tiene que ver con las preguntas, tiene que ver con la sesión número 36, que es la clasificación que es la clasificación semántica de la oración simple. Las oraciones simples se clasifican en oraciones interrogativas, enunciativas, desiderativas, dubitativas y exhortativas. Entonces, aquí hay que ver la respuesta a esta pregunta, la vamos a dejar para la sesión 36. Nosotros actualmente estamos en la sesión 17, ¿de acuerdo? Eh, entonces, vamos a hacer ello, ¿de acuerdo? Porque aquí también hay empleo de las comas, pero es mejor pensamos resolver esta pregunta como parte de la sesión 36, porque si ustedes se fijan, en todas estas oraciones hay preguntas, es decir, hay oraciones interrogativas o cláusulas interrogativas. Entonces, como en todas hay cláusulas interrogativas y también hay comas, es mejor explicar primero
cómo son las oraciones interrogativas, qué forma tienen, qué estructura tienen, para luego poder ver el uso de la coma dentro de las estructuras interrogativas. Entonces nos vamos a quedar aquí en esta sesión, recordar nuevamente, ¿de acuerdo? Que las comas son básicamente de ciertas clases, que son las que nosotros hemos visto en esta sesión. Hemos visto comas enumerativas, ¿no es cierto? Explicativas, vocativas, elípticas, hiperbáticas y aquellas comas en las que las usamos como nexo gramatical. Solamente para recordar, fíjense que en la pregunta número 56 el economista dijo, ¿no?, que aunque los precios están bajos, esta situación no será permanente. Solamente para recordar que esta opción es incorrecta, ¿de acuerdo? La letra A es incorrecta porque esta coma que está por acá no se ajusta, ¿ya? Solamente para recordar ello. ¿Ya? Esa coma no se ajusta, no es enumerativa, explicativa, vocativa, elíptica, hiperbática, nexogramática no lo es. En B tampoco es el mismo caso, el economista, coma, esa coma luego del economista tampoco se ajusta, no es una coma vocativa, ¿no? Porque no queremos interpelar al economista. En cambio, C sí es correcto. Esta estructura que dice, aunque los precios están bajos, esa es una coma explicativa porque eso funciona como un inciso, ¿de acuerdo? Y como funciona como un inciso, debe estar entre comas, o sea, está bien, por esa razón es la respuesta correcta. D, el economista dijo que aunque los precios están bajos, esta situación no será permanente. Aquí está mal, ¿no? Está mal porque si, aunque los precios están bajos, luego debajo debe haber una coma, ¿cierto? Debe haber una coma porque esa estructura es un inciso, entonces debe estar entre comas, pero no hay, por lo tanto es incorrecto. En E, el economista dijo que, por la misma razón, ¿no? Bajos, entre comas. Muy bien, colegas, entonces, estudiantes, hemos terminado con esta sesión número 17 sobre el empleo de la coma. Esperamos que ustedes estén atentos a las próximas sesiones, ¿de acuerdo? Donde la próxima sesión, que es la sesión número 18, vamos a tratar el punto y coma, los dos puntos, punto y seguido y punto final. Les pedimos que esperen hasta la sesión 36, estén atentos porque en la sesión 36 vamos a resolver este último ejercicio que tiene que ver con estructuras interrogativas. Claro, aquí hay comas, pero hay estructuras interrogativas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a esperar hasta la sesión 36 para resolver este ejercicio. Y tomen en cuenta, además, que la sesión que viene, que es la sesión 18, vamos a hablar sobre punto y coma, dos puntos, punto y seguido, punto final. Sesión 19, para ir adelantando un poquito, vamos a hablar sobre morfología. Y en la sesión 20 vamos a hablar sobre la formación de las palabras, ya algo un poco más particular o sobre los diferentes procesos de formación de palabras. Como van a ver ustedes en el desarrollo de todas estas sesiones, siempre hay temas que se introducen, ¿no? Entonces es necesario ver todo, porque, por ejemplo, te pueden dar te pueden hablar de signos de puntuación y luego te ponen un ejercicio de tildación. Siempre es importante ver todo el panorama. Muy bien, esta ha sido una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Estamos en la sesión 17, la hemos acabado sobre el uso de las comas y los invitamos a que vean nuestra próxima sesión. Nosotros nos despedimos. Saludos, hasta una próxima oportunidad.